Se nos pide dividir, y encontraremos este cociente usando la división larga. Una barra de fracción significa división, por lo que es igual a la cantidad x al cubo menos 3x más 5. Dividido por la cantidad x más 2. Ahora, tanto el dividendo como el divisor deben estar en orden descendente, lo que son, pero observe cómo el grado del dividendo es 3, pero no tiene un término al cuadrado x. Necesita un término x cuadrado en división larga, así que incluiremos un término 0x cuadrado al escribir esto en forma de división larga. Entonces tendremos x al cubo más 0x al cuadrado. Menos 3x más 5. Dividido por la cantidad x más 2. Entonces, si nos faltan términos, necesitamos 0 términos para que los términos similares se alineen verticalmente. Y ahora, para comenzar a dividir, solo nos enfocamos en el primer término del dividendo y el primer término del divisor, y hay dos enfoques. Un enfoque es preguntar qué veces x es igual a x al cubo. Si reconoce que será x al cuadrado, sabemos que el primer término en el cociente es x al cuadrado. Si no reconocemos esto, siempre podemos tomar x cubos y dividir por x, lo que nos da x al cuadrado, el primer término y el cociente. Ahora que sabemos que x al cuadrado es el primer término en el cociente, ahora multiplicamos x al cuadrado y el divisor. Entonces x al cuadrado por x es igual a x al cubo. Ahora tenemos x al cuadrado por 2, que es 2x al cuadrado, por lo que tenemos más 2x al cuadrado. Al igual que cuando se realiza una división larga, ahora restamos. Sin embargo, en lugar de restar este binomio, agregamos lo opuesto, lo que significa que podemos cambiar el menos a más siempre que cambiemos el signo de los términos dentro de los paréntesis. Entonces esto será un negativo x al cubo, y menos 2x al cuadrado o más negativo 2x al cuadrado, y ahora sumamos verticalmente. Bueno, x al cubo más negativo x al cubo es 0, y luego tenemos 0x al cuadrado más negativo 2x al cuadrado, que es negativo 2x al cuadrado. Y ahora bajamos el próximo término y repetimos. Entonces ahora solo nos enfocamos en 2x al cuadrado negativos y la x en el divisor. De nuevo, hay dos enfoques. Podemos preguntar qué veces x es igual a negativo 2x al cuadrado. Si reconocemos que será negativo 2x, entonces el siguiente término del cociente es negativo 2x, o menos 2x. Si no reconocemos esto, siempre podemos tomar 2x al cuadrado negativos y dividir por x, lo que nos da 2x negativos. Y ahora encontramos el producto de 2x negativos y el divisor. Negativo 2x veces x es igual a negativo 2x al cuadrado, y negativo 2x veces 2 es igual a negativo 4x, o menos 4x. Y ahora restamos, pero en su lugar sumamos lo contrario. Entonces cambiamos el signo y cambiamos el signo, y ahora agregamos verticalmente. Negativo 2x al cuadrado más 2x al cuadrado es 0. Negativo 3x más positivo 4x es igual a positivo 1x, o solo x. Derribar el último término, y repita el proceso una vez más. Ahora nos enfocamos solo en esta la x del divisor. Usando los dos enfoques, podemos preguntar ¿qué veces x es igual a x? Bueno, ese sería 1, entonces el siguiente término en el cociente es 1 o más 1, o si no reconocemos esto, podemos determinar el 1 tomando x y dividiendo por x, lo que nos da 1. Ahora multiplicamos 1 y el divisor. Bueno, una vez x más 2 es solo x más 2, y restamos. En lugar de restar, agregamos lo contrario. Así que cambia el signo y cambia el signo. X más negativo x es 0. 5 más 2 negativos es igual a 3 positivos, entonces el resto es 3. Al igual que en la división larga, cuando tenemos un resto, hay más de una forma de expresar el cociente. Una forma de expresar el cociente sería decir que el cociente es x al cuadrado menos 2x más 1 con el resto 3, así que solo ponemos R3. Sin embargo, otra forma común es escribir el resto sobre el divisor. Entonces también podríamos expresar el cociente como la cantidad x al cuadrado menos 2x más 1. Como el resto es positivo, tendríamos más el resto de 3 sobre el divisor de la cantidad x más 2. Entonces esta es una forma común de expresar el cociente cuando tenemos un resto así como este formulario.
Espero que hayas encontrado esto útil.